Bueno, como les decía recién, 9 de noviembre, vamos a compartir nuestro encuentro de Torá en recuerdo y homenaje de las personas asesinadas en la Kristallnacht. Vamos a volver a nuestro texto del capítulo 20, nos quedó el último versículo por leer, nos falta el final, habíamos hablado de la espada, de la imposibilidad de construir un altar utilizando un elemento con el cual se asesina, y cómo esto no fue bien entendido ni comprendido en la historia de la humanidad. Y voy a compartir el último de los versículos que dice: y no habrás de ascender por gradas sobre mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. Parece que lo más literal de esta lectura es la que dice que si los hombres y las mujeres vestían en la antigüedad con túnicas, con algún tipo de vestimenta que podríamos llamar hoy símil polleras, no había todavía pantalones, no era la vestimenta habitual, y si subían por escalones para llegar a un altar construido, de alguna manera simbólica, desde abajo, esos escalones percibían nuestra desnudez. Entonces, para que eso no sea visto, para que eso no sea percibido, para que no ocurra esto, está este versículo. A mí me gusta pensar esto con algo más aplicable a nuestra época, a nuestro tiempo, ¿no? Y tiene que ver con que esto de cuando vayas a rezar, cuando vayas a un lugar sagrado, no vayas mostrando tu desnudez. Y es muy interesante de pensar que nosotros no podemos exhibir nuestra desnudez física, porque cuando uno va a un ámbito espiritual, va con su desnudez espiritual. Uno va sin ocultamiento, sin disfraces, sin taparse, sin máscaras. Uno va a mostrarse, por lo menos en su intimidad con Dios, en su diálogo, en su rezo, en su clima, en su atmósfera, sin necesidad de ocultar. Pero nos dicen que ocultemos nuestra dimensión física, que no estemos expuestos físicamente, para que nos podamos exponer espiritualmente. No porque sean contradictorias, sino porque el rezo judío siempre es comunitario, nunca es solos. Y nuestra desnudez espiritual en nuestro rezo no distrae a los demás. Nuestra desnudez física frente a otros que están también compartiendo una búsqueda, sí provoca eso. Entonces uno tiene que guardar lo que pueda molestar, distraer, sacar de eje a otro, y trabajar sobre lo que uno vino a trabajar en esta experiencia. No queremos llevar a un rezo a nuestro físico. Queremos llevar a una dimensión espiritual a nuestra neyama. Y allí es donde debería provocarse y producirse el verdadero encuentro. Ahora, la parte física es parte de nuestro ser y nos acompaña, y por eso en los ámbitos religiosos se canta, se baila, se toma, se come. No está reñido lo físico con lo espiritual. Pero no debería ser usado lo físico como algo que distrae, que saca de eje, que cambia de clima a lo que uno vino a buscar. Y por supuesto tampoco tiene algo que te oculte, que no te muestre cómo tenés que hacer. Así que a partir de ese final, de ese último versículo del capítulo 20, que cierra el capítulo de la manifestación de Dios más importante de toda la Torá, de la revelación que da entrega y origen a la Torá, y del momento quizás cúlmine, vamos al próximo capítulo a leer un montón de pequeñas y grandes leyes que vienen a complementar estas 10 o más que leímos recién en este capítulo. Sí, no sé si Betina o Gaby, alguno de los levantó la mano. Gaby. Gaby, mucho gusto.
¿Cómo le va? Mucho gusto, Rab. ¿Cuál es el límite del recato? Porque con los ortodoxos está claro. Bien, buena pregunta. En nuestra visión del judaísmo, en nuestro movimiento, lo que nosotros hacemos es un ejercicio permanente de entender qué cosas son de base, de contenido, profundas, y cuáles son de forma. Te doy un ejemplo. En los tefilim, uno podría decir, no, la base, lo profundo de los tefilim, es que vos todos los días tengas un rato de cercanía y conexión con la Torá. Entonces, ¿sabes qué? No te pongas más las cajitas negras. Con que vos un rato del día pienses en la Torá, alcanza. Pero el movimiento conservador determinó que los tefilim no son solamente una cuestión de fondo, también son de forma. Entonces, nos seguimos poniendo los mismos tefilim que se diseñaron hace 2000 años y que es el camino, el símbolo que encontró el pueblo judío hace 2000 años para conectar todos los días con la Torá. Vos podrías transformar la experiencia tefilim en un dispositivo posmoderno, manteniendo la enseñanza y esencia de la práctica. ¿Se entiende? Pero el pueblo judío, conservador, moderno, abierto, decidió que en ese caso también queremos mantener la forma. En lo que se llama tzniut, que vos llamaste muy bien recato, la idea del movimiento conservador es, ok, el tzniut como valor está súper vigente. Es súper importante que cuando una persona ingrese a un ámbito donde hay espiritualidad, donde hay rezo, donde hay Torá, donde hay tefilá, tenga una vestimenta acorde al momento que está queriendo vivir. Pero la definición de recato es la del siglo XXI, no la del siglo XVIII o siglo XVII. La ortodoxia clásica mantiene la misma definición que el siglo XVII y XVIII, que es codos y rodillas. Cualquier mujer que ingrese a rezar a un ámbito público tiene que tener vestimenta que cubra todo y del codo para abajo, y vestimenta que cubra todas las piernas por debajo de la rodilla. En nuestra definición es que la vestimenta no puede desentonar con la cultura en la que nosotros vivimos. Entonces, ¿cuál es nuestro límite habitualmente? A mí me pasa mucho con las novias, que son las que más me preguntan, que me piden cuál es el límite. Entonces yo les digo que en nuestra cultura, en nuestra tzniut, en nuestra sinagoga, mostrar los hombros o la espalda no es falta de tzniut. La tzniut llega hasta donde empiezan las tetas, por decirlo en castellano. ¿Cómo se decía en Yiddish? Las tzitzes, ¿no? Bueno, vos Gaby no sabes Yiddish, pero acá hay más gente que puede decir. Gracias, Saúl. Entonces, hay un recato, hay un límite, pero no es el mismo de hace 300 o 400 años. ¿Por qué? Porque hoy vemos hombros todo el tiempo. El hombro de una mujer o de un hombre no es algo que nos debiera llamar la atención y al común de la gente no le pasa porque todo el tiempo lo vemos. Entonces, ese es el concepto de tzniut de nuestra época. ¿Está bien, Gaby? Y lo más importante es que has aprendido cómo se dice tetas en Yiddish. Eso es el objetivo de todo. Bien. Dicho esto, entonces ahora sí, vamos a cambiar, como les decía, al capítulo 21, donde vamos a empezar a leer el texto que le sigue a los 10 mandamientos. Y estas son las leyes que habrás de exponer ante ellos. Cuando comprares un esclavo hebreo, 6 años habrá de servir. Empero al 7º saldrá en libertad, de gracia. Vamos a hablar de un tema que es medio espinoso, que es la esclavitud.
¿no? ¿Ustedes saben cómo se dice esclavo en hebreo? Eved. Y la palabra Eved en hebreo sirve para esclavitud, para trabajo y para culto o rezo. La misma raíz, la misma palabra puede tener las tres acepciones. Y si bien la Torá tiene como leitmotiv de su texto, entre otros, la salida de la esclavitud. Nosotros fundamos el judaísmo abandonando la esclavitud de Egipto y todos los años celebramos Pesaj invitándonos a cortar con todo lo que nos esclaviza. No van a encontrar en el texto de la Torá una declamación para abolir la esclavitud. Hay un especial cuidado en garantizar los derechos de los esclavos. Es como que el texto es de avanzada para esa época. En una época donde la esclavitud estaba inserta en la estructura económica y social del mundo entero, y los sistemas de producción y de vida del mundo entero estaban basados en la institución esclavitud, no era imaginable que venga un pueblo y pretenda abolir de la noche a la mañana la esclavitud. El ser humano no estaba preparado para eso. Pero no había que conformarse con decir, bueno, es común. Sobre eso se va a legislar limitando las implicancias de la institución esclavitud. Entonces, primero que leímos, ¿tenés un esclavo? 6 años. El séptimo lo liberás. No hay más esclavitud como el amo que compra a un objeto y le es propio. No es más propio. Es una forma de trabajo. ¿Por qué? Y porque en una época en donde la gente perdía por guerra su tierra, donde la gente perdía su manutención, su alimentación, y no tenía cómo hacerlo, la institución de esclavitud era imprescindible. Porque ¿qué hacía esa gente? Que había perdido su tierra, había perdido su fuente de ingreso y no tenía ni dónde vivir ni de qué trabajar. Bueno, vendía su ser. se ofrecía para ser como esclavo de alguien que tuviera una situación económica más holgada, y esos 6 años trabajaba por la casa, la comida y un pago. Y después, al 7º año, volvía a iniciar su vida con lo que podía obtener de esos 6 años de trabajo. Por lo tanto, esa era la propuesta. Entonces, yo los invito a pensar esto en términos de hoy en día. Lo que la Torá nos dice es, siempre da un paso más de lo que las normas y costumbres de tu época te permiten. No te quedes con lo que se puede. Porque en la época en la que se podía tener esclavos, la Torá te dice, dale derechos a los esclavos y que no sean esclavos de por vida. Entonces, la invitación es a pensar qué funciona hoy en nuestra sociedad, qué nos permitiría la ley hacer y en qué puedo ser yo un poquito mejor. Entonces, si tuviera que darles algún ejemplo para pensarlo esto más concretamente. Si yo tengo, supongamos, una empresa, y la empresa, las leyes empresariales hoy me permiten que mi empleado, por ejemplo, en tiempos de COVID y pandemia, está obligado igual a venir a trabajar y en el transporte público tiene más posibilidades de contagiarse, y yo, si bien tengo el resguardo de la ley de que venga en transporte público, estoy poniendo un ejemplo que no existe, no sé dónde es real, bueno, como paso más puedo garantizarle un transporte privado para que no se exponga a contagios en el transporte. ¿Estoy obligado por la ley? No. Estoy obligado, entre comillas, por mi Torá, a dar un paso más de lo que la ley me exija para cuidar a la persona que trabaja conmigo.
Cada uno tendrá que pensar cuál es ese paso más que puede dar, de qué manera, de qué forma. Pero creo que esa es la manera de mantener vivo el espíritu de una ley que responde a una realidad que funcionó hace 3.000 años, pero que estuvo vigente hasta hace siglo XIX, se empieza a abolir la esclavitud. Hace un poquito menos de 200 años. O sea, durante 2.800 años esta ley podía tener vigencia completa. Hoy hay que pensar cómo uno puede estar a la altura de lo que pide esta ley. Entonces, 6 años le serví, el séptimo salga en libertad de gracia. Gratis, libre. Si viniere solo, solo habrá de salir. Mas si él es esposo de una mujer, habrá de salir su esposa con él. Si está casado, no podés quedarte con la mujer de él, porque si no es mentira que lo libres. No, bueno, vos te podés decir, yo me quedo con tu esposa. La situación de salida, de libertad, tiene que ser la misma, tiene que ser, perdón, la que sea auténtica para que se pueda ir. No generar condiciones para que aparentemente te dejo ir, pero en realidad te tengo agarrado. ¿Sí? A ver, Karina dice, esclavitud perpetua, hoy la revolución es el teletrabajo. Hoy somos esclavos de la tecnología. Bueno, Cari, cada uno puede ser esclavo o puede ser beneficiado por la tecnología. Tenemos que saber que en algunas dimensiones la tecnología nos permitió seguir dando clases este curso en los últimos 2 años cuando si no, no hubiéramos podido. La tecnología tiene cosas maravillosas. Nos permite trabajar a distancia, nos permite ganar eficiencia, nos permite bajar costos, nos permite productos de mejor calidad, nos permite servicios de mejor calidad. La tecnología tiene un montón de cosas muy positivas, pero también nos puede esclavizar. Pero entonces el problema no es la tecnología, sino el uso que hacemos de la tecnología y el vínculo que construimos con la tecnología. Ese es nuestro desafío. Cómo hacer que la tecnología esté a nuestro servicio y no que nosotros estemos esclavizados por la tecnología. Una decisión fácil, sencilla, todos la podemos manejar. Lo que hay que saber es que la tecnología produce adicción como las cosas que producen adicción que nos cuesta, como el alcohol, como la droga, como un montón de cosas que hoy uno sabe que hay que tratarse, como el juego. Bueno, la tecnología también puede producir adicción. Así que si alguien siente que tiene esa adicción, tiene que trabajar, ya sea solo o con ayuda profesional, para cortar esa adicción a la tecnología. Tomás escribió, ¿qué pasaba con los esclavos no hebreos? Bien. La ley, si ustedes prestan atención al texto que leímos, dice, cuando compráis un esclavo hebreo, estamos hablando de una situación muy particular. Cuando hablemos de esclavos no hebreos o de esclavos en general, lo vamos a ir leyendo en la Torá y vamos a ir viendo. En algunos casos, vamos a ver que es un poco distinto en función de la no reciprocidad. Cuando vos pones esta ley respecto a los esclavos hebreos, es porque el que hoy es esclavo hebreo, mañana puede ser amo hebreo. Y quien está sujeto a esta ley solamente es el amo hebreo. Entonces, como esta ley solo aplica al amo hebreo, aplica solamente al esclavo hebreo, porque por afuera no hay esa reciprocidad. Pero lo cierto, después vamos a ver que hay lecturas, y rabinos, entre los que me incluyo, que todo lo que es beneficiado para un hebreo debe ser extendido a cualquier ser humano. Y no hay que establecer esas distinciones o esas separaciones cuando ya no es más una cuestión de situación discriminatoria hacia el otro caso, ¿no? Cuando el mundo era tan distinto y tan separado y cada uno se regía por sus propias leyes, cada pueblo, ¿no?
podemos hablar de realidad. Hoy ya somos ciudadanos que debemos respetar a todos por igual, independientemente de su creencia, de su fe o de su identidad de pueblo. Bettina trae como ejemplo el desconecte de la tecnología de Shabbat como un ejercicio, me imagino, de que la tecnología no te esclavice, que vos seas el que tiene el control. El Shabbat te hace ejercitar ese control, ¿no? Es darte cuenta que tenés vos el dominio. 3. Si viniere solo, no, 3 no leí, perdón, 4. Si su señor le diera a él mujer, y alumbrare para él hijos o hijas, la mujer con sus hijos pertenecerá a su señor. Empero, él habrá de salir solo. ¿Por qué es esto? Parece cruel. Cuando un hombre se casaba en la antigüedad, el hombre debía pagar por ese casamiento. Así como la mujer aportaba la dote con su familia, el hombre también aportaba a la familia del hombre. Ahora, si yo soy esclavo y me caso, no tengo aporte. ¿Se acuerdan que Jacob, para poder casarse con Rachel, que después se casó con Lea, pero quería casarse con Rachel, tuvo que trabajar 7 años, porque uno tenía que pagar por ese matrimonio? Entonces, si yo soy esclavo, no puedo pagar por el matrimonio. Y si acepto casarme, cuando me estoy casando, sé que no me estoy casando de verdad, porque no estoy haciendo mi aporte que corresponde. En términos de Jacob, diríamos, antes de casarme, trabajo los 6 años y en el 7º salgo libre y me caso. Pero si yo quiero casarme y estoy casado, en realidad no me caso, porque no estoy pudiendo completar mi parte. Por eso, cuando salgo, no me llevo a esa mujer, porque esa mujer me la dio mi empleador, mi amo, a quien le pertenece. Entonces, obviamente que son categorías que para nosotros hoy son muy difíciles de entender, porque no vivimos bajo estas leyes. Nos parece hasta que, en algunos casos, cruel, ¿no? Pero hay que entender, en algunos casos, el espíritu y entender cómo poder jugar con esto en nuestra época. Entonces, el espíritu es que uno tiene que, antes de hacer algo, entender las implicancias de lo que va a hacer. Y no después decir, pero yo no sabía. Pero me hubieras avisado que era así. Pero si yo hubiera sabido. Pero esto no es justo. Bueno, el desconocimiento de las consecuencias de nuestros actos predecibles es nuestra culpa y nuestra responsabilidad. De los actos predecibles. Los que no son predecibles, no. Si yo tomé una decisión económica unos meses antes de la pandemia y después la pandemia me perjudicó, yo puedo decir, yo desconocía que iba a haber una pandemia, nunca tomé una decisión sabiendo que después viene una pandemia. Ahora, si yo tomo una decisión cuando ya hay pandemia y cuando, por ejemplo, hoy, voy a usar un ejemplo pasado para no jetear más hacia adelante. Cuando yo puse la fecha del bat de mi hija y quise celebrar el bat de mi hija, sabía que podía ser suspendido un mes, una semana o un día antes. Y si me pasaba eso, yo no podía decir, qué injusto, porque era parte de lo que podía pasar. Y si yo hubiera organizado todo y una semana antes hubiera tenido que suspender todo, tenía que saber que era algo que podía pasar. Entonces, esto habla de la claridad de los acuerdos y de los contratos. Y de que uno, antes de hacer algo, tiene que tener presente y en claro las implicancias de lo que está haciendo. No hagamos nada sin tener claro lo que implica. Esto es lo que podemos sacar de este versículo en nuestra época. Mas si decir dijere el esclavo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, le lo acercará a su señor hasta los jueces,
y lo acercará a la puerta de la jamba, y perforará su señor su oreja con la lesna, y lo servirá por siempre. Bueno, pasaron tus 7 años, o sus 6 años, estás en el 7º año, y llegó el momento de salir libre, y tu amo viene y te dice, sos libre, ya no hace falta que labures más, y vos decís, no, yo estoy bárbaro acá, no me quiero ir, ya tengo acá a mi mujer, mis hijos, o no, me quiero quedar. Me comprometo a ser tu esclavo Leolam para siempre. Bueno, se podía, pero como esa no es la ley del Sinaí, porque esa no es la propuesta de la Torá, hay que tomar conciencia de que no escuchaste bien lo que se esperaba de vos. Y lo que se esperaba de vos era que seas libre. Y entonces, si te hacen un agujerito acá, en el lóbulo, no se asusten, no es nada grave, es como si fuera un agujerito para un arito. Te hacen un agujerito en el lóbulo de la oreja, que en realidad técnicamente es en la derecha, no es en la izquierda, me estaba tocando la equivocada. Entonces, con esa pequeña marquita, la Torá está diciendo, no pudiste cumplir con el ideal, quédate esclavo, pero sabe que no cumpliste con el ideal. Y ese ideal era que uno pueda ser libre, no ser esclavo. Perdón, una cosa que dejé, que para siempre, ojo que en la Torá para siempre, en estos casos no es para siempre. Para siempre es hasta el año del jubileo. Así como al 7º año estaba la primera opción de salir libre, al año 50, después de pasar 7 años sabáticos, volvía a jugarse esa opción. Como que nuestro tiempo estaba organizado en 7 y 50. 7 veces 7. Esa era la manera de organizarnos, así que la nueva oportunidad era en el año del jubileo, donde todo se perdonaba y todo se liberaba. Y cuando vendiera un hombre a su hija por esclava, ésta no saldrá como salen los esclavos. Si ella fuera desagradable a ojos de su señor, quien debía desposarla, él la hará redimir, mas a persona extraña él no tendrá autoridad para venderla al cometer perfidia contra ella. Empero si le hiciere desposar para su hijo, según la norma de las mujeres libres, se compartirá con ella. Y acá empezamos a entender de qué nos habla la Torá. Y este es el fondo de lo más importante para decirles del encuentro de hoy que vamos a seguir avanzando. La Torá no proclama liberar a los esclavos. La Torá proclama cuidar a los débiles. Esa es la proclama de la Torá. Y se va a ocupar de las categorías de las personas más débiles de aquel momento. Va a hablar de los esclavos, de las mujeres, de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Son todas las categorías de las personas más débiles y va a generar leyes para proteger a esas personas. Entonces, de vuelta, si nosotros queremos mantener el espíritu de la Torá en nuestra época, tenemos que siempre estar atentos a las personas más vulnerables de la sociedad. Y tenemos que protegerlas y cuidarlas. Eso es lo que nos pide la Torá. Acá va a dar ciertas reglamentaciones, ciertas leyes, porque eran las que en aquel momento se entendieron como las más adecuadas para proteger esa vulnerabilidad. Pero quedémonos con el fondo de esto. Y el fondo es que cuando hay alguien débil, nunca te aproveches de él. Un rabino decía que la fortaleza de una sociedad está dada por cómo trata a sus personas más débiles. Cuanto más cuides a la gente más débil,
más fuerte sos como sociedad. Y nosotros estamos acostumbrados a ver que la gente es más fuerte cuanto más oprime a los débiles. Cuanto más fuerza tenés vos, más te aprovechás de los débiles. Y la Torá, o la tradición judía, dice, cuanto más cuides a los débiles, más fuertes sos vos. Y eso me parece un concepto maravilloso. Ahora sí, dicho esto, vamos a hablar exactamente de lo que está dando acá. Hay que proteger a la mujer. Si la mujer entra al matrimonio, a la esclavitud, siendo tomada por el amo, después el amo no la puede vender, porque ya la tomó. O si se la dio en casamiento a su hijo y la hace casar con el hijo, o acostarse con el hijo, después no la puede considerar como una esclava. Es una mujer. Es la mujer del hijo. Eso es lo que está diciendo atrás. Que la esclavitud no es más fuerte que el acto sexual. En una época donde los amos violaban, abusaban de las mujeres y después las vendían, te dice que si vos querés acostarte con ella, tené cuidado porque perdés parte de los derechos de ser amo de esa mujer. O sea, elegí una o la otra. No es un mundo donde todas son para los fuertes, todas son para los ricos, todas son para los amos. Es un mundo donde todos tienen sus derechos y sus obligaciones. Bien, volvemos a los chats. Silvia dice, teoría de la imprevisión, de lo que no podés saber qué va a pasar. Perdón, Fabi, ¿me aclarás, por favor, el padre que vende a su hija? ¿Dónde está un débil protegido? Porque un padre vende a su hija porque no tiene para darle de comer, porque no tiene para casarla, porque no tiene para elegir su futuro. Por eso la vende. No estamos... No, yo te puse ahí el pasuk que sigue después, que dice que no saldrá como salen todos los esclavos. O sea, me hace ruido. O sea, encima que la vende el padre, No, espera. no me queda claro. Cuando vendiere un hombre a su hija por esclava, ésta no saldrá como salen los esclavos. Significa que no es que la hija es tomada, se acuestan con ella y al 7º año la echan, la dejan libre. Ah, claro, porque era obvio que si él la vendía como esclava, también era Por tomada. eso que se O sea, aclara, los dos si son ella esclavos. es desagradable a los ojos del Señor, quien debía desposarla, él la hará redimir. O sea, si vos sos amo, tomás a una mujer y la desposás, después no la liberás, le pagás. O sea, si vos la vas a dejar ir, la tenés que redimir. O sea, la divorciás con sus derechos, no queda como un esclavo que se va sin nada. Es una protección de esa mujer en estos casos. De hecho, por eso después dice, y si se casa con el hijo, queda libre como una mujer. No, o sea, con un divorcio, con un derecho. No es que, mirá, estuve 6 años con vos, ahora, chau, libre, andate. 10. Empero si otra mujer más, él desposare su alimento, su vestimenta y su morada conyugal, él no negará. ¿Ven? Acá dice, aunque fue entrada como esclava, los derechos no los pierde. Y de acá aprendemos cuáles son los derechos de una mujer que se va a casar. Y de acá se saca lo que se escribe en la Ketubá, de este versículo. Cuando vos casás a una mujer, cuando vos desposás, tomás, adquirís, en términos del Talmud, una mujer, vamos a hacer el positivo. Debes proveerle alimento, vestimenta y morada conyugal. Casa, ropa y comida. No aclara cuántos metros de la casa, no aclara si es de shopping o no es de shopping, no aclara si es ir a comer afuera o cocinando, pero tenés que garantizar estos términos. Son las obligaciones del hombre más la obligación sexual, por esta palabra morada conyugal,
que hace referencia a las dos cosas, a la casa y el acto sexual, son las obligaciones de un marido hacia su esposa. Empero, si estas tres cosas él no hiciere para ella saldrá de gracia sin retribuir dinero. El hombre la divorcia y la mujer está libre, no es más esclava, no es más esposa. La puede liberar y no es que, como vos eras mi esclava, yo no estoy obligado a darte nada. Cuando es tu esclava y la tomás, es tu esposa, con los derechos y obligaciones que eso implica. El que pegare a una persona y ésta muriere, morir habrá de ser muerto. Pena de muerte. Un concepto que nunca logramos zanjar en la historia de la humanidad. ¿Está bien o está mal? ¿Hay que aplicarla o no hay que aplicarla? ¿Cuál es el límite que te deja afuera de vivir en la sociedad en la que vivís? Quitarle la vida al otro te quita a vos el derecho a la vida. Y creo que es imposible no hacer mención hoy a Ramos Mejía, el kiosquero, y la persona que con 6 balazos terminó con la vida del kiosquero. Entonces, entiendo yo que no va a ser fácil discutir en un Zoom entre 20 personas cuál es la postura de cada uno respecto a la pena de muerte. Yo quiero decirles simplemente que en la Torá es una pena legítima, válida y aplicable en los asesinatos. Pero que en la época del Talmud, esto ya fue cambiando en la concepción judía y ya no estaban tan de acuerdo con la pena de muerte. ¿Por qué sí? Tal vez porque la Torá es un texto que intenta construir una sociedad que todavía no está construida y que en ese intento de construcción de una sociedad se imaginan que cierta gravedad en las penas va a hacer que sea casi improbable que alguien las transgreda. Y el Talmud es un texto que ya convive con la aplicación de la ley durante un gran periodo de tiempo. Y en esa convivencia descubren que por más que la pena era tan elevada que seguramente iba a ser casi imposible que alguien la transgreda, se transgredía igual. Pero además descubren que en la mayoría de los casos no hay certeza 100%, y que hay que tomar decisiones de pena de muerte con porcentajes de certeza. Y cuando vos tenés que tomar un castigo que es irreversible y hay margen de error, después hay que convivir con ese error. Y además tenés que construir una sociedad que tenga como profesión decretar la pena de muerte y ejecutar la pena de muerte. Y esas prácticas también contaminan la sociedad. Entonces, por alguna y varias de estas razones, vemos una migración de una certeza en la Torá a un cambio de postura en el Talmud, que no se animan a anularla, pero le ponen demasiadas restricciones. Y la posibilidad de un juzgado de aplicar pena de muerte era ínfima. Unanimidad en 23 jueces, prueba absoluta y certeza, advertencia previa a la persona que lo va a cometer, conocimiento de la ley y de sus consecuencias, total uso de sus facultades, una cantidad de cosas tal que hace casi imposible a un tribunal
Es como la corrupción en Argentina. Es casi imposible aplicarla y sancionar a los culpables. Siempre hay un vericueto por el cual no van a caer. Cari pone, ley de talión. No, no es ley de talión. Por eso no es ojo por ojo. No tiene que ver con, como vos mataste, te vamos a matar. Es que hay ciertas transgresiones de ciertas normativas que te dejan afuera de la posibilidad de seguir en la sociedad. Porque no es solamente cuando asesinás la pena de muerte. Hay otro caso más. Por eso no es ley de talión. No es solo con el asesinato. Bueno, es un dilema, concuerdo. Con Eichmann. Bien. Ustedes saben, Tomás, pero todos ustedes también, que la realidad y la justicia de Israel de 1960 o de hoy nunca fue la halajá. Nosotros no somos Irán. El país Israel tenía y tiene ciertos casos de pena de muerte. Pero Israel no se rige por halajá, se rige por la ley que se constituye entre lo que quedó consuetudinario del Imperio Otomano, lo que quedó consuetudinario del mandato británico y de las leyes que sancionó el Parlamento israelí desde el 48 hasta la fecha. Eso compone el cuerpo legal, no es la halajá. Entonces, la halajá puede haber dicho lo que quiso decir, pero Israel se rige por otra. Ahora, si ustedes me dicen a mí, el caso de Eichmann podría haberse juzgado con todas las limitantes y decretarse igual pena de muerte, supongo que sí, porque ahí tenías todas las pruebas, todas las miradas, todos los testigos, entonces seguramente hubiera sido posible, pero de vuelta no es halajá. Sí, Tomás, ¿querés decir algo? Dale. Sí, yo creo que hoy era el día oportuno, por eso lo puse, hoy en homenaje a la Kristallnacht, justamente lo traje, lo pensé en función de lo que escuchamos hace una hora atrás. Sí, el caso de Eichmann es un caso emblemático, o fue el caso emblemático de la Shoah por todo lo que implicó, sobre todo para los judíos argentinos, y es muy interesante el análisis de Hannah Arendt, aunque uno no pueda estar de acuerdo o no estar de acuerdo, con su libro Eichmann en Jerusalén o La banalidad del mal, que es un libro interesante como disparador de pensamiento. No necesariamente tengamos que todos acordar con su tesis, con lo que ella plantea en ese libro, ¿no? Pero porque habría que exculpar a los que hicieron obediencia debida y a los que simplemente se atuvieron a ser eficientes en la orden que les dieron, y hubiera sido la misma actitud si la orden hubiera sido ética o no ética. Y entiendo yo que el concepto de obediencia debida, como todos los conceptos, tienen límites. Y nadie debería decir, no, me dijeron que lo haga y lo hice, a cualquier cosa que te digan que haga, aunque sea tu superior. Creo que hay un momento donde el hombre tiene que decir, no. Hasta acá llegué. Sí, Silvia. Justamente creo que el caso Eichmann fue un precedente de lo que es hoy y lo que estás hablando hoy en día de la obediencia debida muy restringida, porque la Corte Penal Internacional ya no tiene en cuenta la obediencia debida. O sea, para juzgar crímenes de genocidio, por ejemplo, que se producen en el mundo, ya se dejó de lado el concepto de obediencia debida. Y me parece que el caso de Eichmann fue un precedente importantísimo para eso. Entonces creo que fue un disparador que se dejó de lado. O sea, ya el tema de la obediencia debida está en la Corte Penal Internacional, no se aplica. Está regulado. Por eso Sí. lo traigo de que eso tiene un límite, Sí. que no debería ser Uh-huh. absoluto. Respecto a la cantidad de jueces, depende, había tribunales de 2 y 3 jueces para ciertos casos, tribunales de 23 para otros casos, y el Sanedrín completo, que eran los 70, para otros casos. Pero sí, se aplicó la pena de muerte en tal mundo, no digo que no. Era muy, muy restrictiva la posibilidad, muy limitante. Yo creo que una vez le dije que una frase que define eso es: un tribunal que lo aplica una vez cada 70 años es un tribunal muy sanguinario. Eso significa que no es que no había, no es que no se aplicaba, pero era muy, muy poco probable
que esto se llegue a aplicar. No era algo que abundara ni que fuera fácilmente decretable. No es que, esta persona es asesino, sí, hay 2 testigos, lo dije, a ver, díganlo, sí, listo, chau, pena de muerte. Era un proceso muy complejo para que no se cometan nunca errores, para que no sea algo que después la sociedad entera cargue como responsabilidad. Bien. Empero, el que no hubiese acechado, más ante Elohim fuere coaccionada su mano, designaré para ti un lugar donde él pueda huir allí. Y acá aparece un concepto que la justicia va a desarrollar muchísimo más y que nace en la Torá, que tiene que ver con la intencionalidad. Culpable o doloso, ¿no? Si lo hiciste con intención, a conciencia, buscando producir eso, o no. Y ahora vamos a ver cómo te das cuenta, porque no es solamente lo que hiciste. Porque podría parecer que lo hiciste sin intención. Pero si vos sabés que tenés un pleito con esa persona, y una causa de odio, y un motivo para hacerlo, y después decís, no, yo aceleré con el auto, pero no me di cuenta que la persona estaba cruzando la calle, no lo vi, pero resulta que tengo un pagaré que le debo una fortuna, resulta que lo odio y... Bueno, mirá. Entonces, no es solamente decir, no lo vi, mala mía, no es simplemente una cuestión de no tuve la intención, sino que además tiene que estar claro que vos no tengas razones y motivos para haberlo hecho. Tienen que darse las 2 cosas para que sea sin querer, sin intención. Y por supuesto que no significa que no tengas pena. Significa que la pena es menor. Cuando vos haces algo que perjudica a otro, que provoca una pérdida, que genera un daño, tenés que hacerte cargo de eso. Lo único que está en juego es cuál es la dimensión de la pena. No si tenés que hacerte cargo o no hacerte cargo. Hacerte cargo, tenés que hacerte cargo. La diferencia es la pena. Entonces, por un lado hay animosidad de parte mía hacia el otro, hay razón, hay un móvil. Y el otro punto es, el acto que vos hiciste, ¿es predeciblemente un acto que puede terminar con la vida del otro? A ver, para ponerlo en términos concretos. Si yo me peleé con alguien, y ese alguien se va corriendo, y yo agarro una piedrita, y se la tiro, porque me peleé, porque le tengo bronca, porque lo quise lastimar, porque me lastimó, y le tiro una piedrita, y la piedrita le da en la cabeza, y con el golpe en la cabeza se cae al piso, y se da contra el cordón de la vereda, y el cordón de la vereda le fractura, y se muere, yo puedo decir, nunca me imaginé que esta piedrita puede provocar la muerte del otro. Y un tribunal debiera poder considerar que no es algo esperable en la mayoría de los casos en los que tira una piedra a una persona que sale corriendo. Ahora, si yo en lugar de tirar una piedra, saco un fusil y ametrallo 14 balas, digo, no, yo lo quería amedrentar, lo quería asustar, y le pegué 7 de las 14 balas, por más que yo diga no tuve la intención, no es un atenuante. Entonces, por un lado tengo que tener motivo, razón de querer hacerlo, y por otro lado, el acto que yo haga tiene que ser un acto que claramente puede provocar la muerte del otro. Para que esto se dé de esa manera. Bueno, son las 9. Hasta aquí llegamos con esta sucesión de pequeñas leyes. Van a ser unas cuantas, vamos a estar algunas semanas con pequeñas leyes que vamos a intentar, como hoy, tratando de vincularlas con algunas cosas más actuales. Es un texto un poquito más denso y después ya nuevamente volveremos a textos más amigables para estudiar y leer. Así que gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Nos vemos en Shabbat o en alguna de las actividades que nos unen. Chau, chau. Gracias.